En una autopsia, sé que es importante no hacer conjeturas. No puede ser. Estaba cubierto de sangre. Había sangre en el piso. Había sangre en la cama. Estudiar los detalles de cada uno como si fueran palabras en una página. Es una escena inusual. No se ve muy seguido. Estaba sorprendida porque era el tipo de hombre que no lastimaría a nadie. Y a veces se requiere un ojo entrenado para descubrir qué convertiría un objeto cotidiano en un arma mortal. Vamos a necesitar a Graham aquí. O a una persona ordinaria en un asesino. Crecí en una funeraria. Para mí, estar cerca de cadáveres es una parte normal de la vida. Durante 27 años, he sido el forense del condado de Dauphin, Pensilvania. He supervisado casi 3,000 autopsias. Dicen que todos tienen una historia que contar, pero yo digo que todos los cuerpos tienen una historia que contar. Mi trabajo es escuchar. Reporte forense. Es de madrugada el 29 de abril del 2000. Y el turno nocturno del Departamento de Policía de Harrisburg, en Pensilvania, está particularmente ajetreado. Alrededor de las 3 de la mañana, el despacho recibió una llamada de una mujer histérica que decía que su primo estaba arriba y estaba muerto. Señora, ¿usted llamó a emergencias? Sí, es mi primo Jimmy. Está arriba. No sé qué pasó. Sé que esto es difícil, señorita. Harrison, Linda, Harrison. Vengan, está aquí. Despertamos. Y Jimmy estaba... Fue algo horrible. Lo siento, Linda. ¿Quién más está? Linda explicó que vivía allí con sus hijos. Su primo Jimmy, su amigo Jamal y su otro primo Ronald. Pasaba su tiempo entre esa casa y otra casa. Llévenos con Jimmy, Linda. Las escaleras están pasando a la cocina. Linda dirige a la policía al tercer piso. Pero cuando llegan arriba... No puede ser. Era una escena horrible, muy sangrienta, con la víctima tirada junto a la cama. Obviamente tenía varios cortes en la garganta. Había sangre en la ropa, había sangre en la víctima, había sangre en la cama y en el piso. Yo diría que es una de las escenas del crimen más espantosas que me he encontrado. Con heridas así de complejas, vamos a necesitar a Graham aquí para que lo vea de frente. Mandaré una señal 12. ¿Habla Graham? A las 3 de la mañana sé que no va a ser una buena llamada. Sé que es por una muerte. Con los años he aprendido a ser capaz de responder con alerta sin importar la hora. Mientras conducía hacia la escena, pensaba en la información que los detectives me habían dado. Me advirtieron que había muchas manchas de sangre. Aunque para una persona promedio eso puede ser horrible, para mí, los patrones de sangre son como un escrito en la pared. Y pueden contarte la historia de lo que pasó y dónde pasó. Graham. Detective King, Detective Carter, ¿qué tenemos? La víctima es Jimmy Felder, de 38 años. Lo encontramos en el ático. No sabemos cómo entró el asesino, pero es un baño de sangre. De acuerdo. No hay señales de entrada forzada. Recuerdo que vi cada tarima mientras subía al área del ático que, en esencia, era una habitación improvisada. Cuando llegué al final de las escaleras, supe que iba a ser una noche larga.
Hablaban en serio de las manchas. El colchón estaba junto a él y tenía muchos patrones de sangre. La mayoría eran patrones de gotas y patrones de agrupamiento. No había patrones de alta velocidad, cerca y tampoco. Había patrones de velocidad media. Eso me indicó dos cosas. No eran heridas de arma de fuego y seguramente no golpearon el cuerpo con un objeto. Miren esa salpicadura. Es densa y estrecha. Densa y estrecha a la vez. Sí. Había áreas en el cuerpo en las que los patrones eran intermitentes e indicaban cierta cantidad de fuerza que se detenía y cierta cantidad de fuerza otra vez. Eso me indicó que cortaron las arterias principales, porque cada vez que el corazón late, una arteria expulsa la sangre. El cuerpo de Jimmy empieza a hablarle a Graham de inmediato. Estaba acostado boca abajo, con la cara de lado, y su brazo derecho estaba junto al colchón. Vi el charco de sangre en el piso y en el colchón. Cualquiera que se haya cortado sabe que la sangre es un poco pegajosa, que se seca fácil y rápido. La sangre está mezclada con varias cosas. Una de ellas es plasma y el contenido de células y otras proteínas. Así que, cuando se agrupa la sangre así, en un momento, el plasma se separa de la sangre, porque hay una cantidad de contracción allí. Pero estos parecían patrones frescos de sangre. Cuando volteamos el cuerpo de Jimmy, empezamos a entender muchos patrones de sangre. Los cortes en el cuello de Jimmy me indicaron rápidamente por qué había patrones de chorro arterial, ya que hay dos arterias principales que suben para abastecer el cerebro. Se llaman arterias carótidas comunes y son muy grandes. No puede ser. Casi le cortan la cabeza. Debo llevarlo al laboratorio para estar seguros. Pero si fue por la carótida, al menos no sufrió mucho. Las arterias carótidas son arterias muy importantes, simplemente porque abastecen de oxígeno el cerebro. Y cuando se niega eso, empieza a inflamarse. ¡Wow! ¡Qué terrible forma de morir! Creo que Jimmy perdió la conciencia después de 2 a 4 minutos. ¿Cuándo lo encontraron? Su prima Linda nos llamó hace como 1 hora. Pues yo diría que por el nivel de rigor, murió hace como 3 o 4 horas. Entonces como a medianoche. De pronto, a unos metros del cuerpo, algo atrae la atención de Graham. Cerca del cuerpo de Jimmy había una navaja pequeña, empapada de sangre. Ese tipo de navaja se usa específicamente para cortar materiales de forma exacta. Es muy similar a un escalpelo en cuanto a filo. Como no tiene profundidad, no es útil para apuñalar a alguien. Pero en las manos equivocadas, una navaja así podría causar una muerte rápida. ¿Pudieron sacar huellas de esto hace rato? Nada distinguible, pero es probable que el asesino la limpiara con algo. ¿Y las botas de aquí podrías guardarlas, por favor? En la esquina de la habitación había un par de botas, como botas de construcción. Lo interesante era que había patrones de sangre en las botas. Es extraño que la sangre terminara allí de esa forma cuando no hay muchas manchas más de ese lado. Bueno, tal vez no tanto. Tengo la sospecha de que las botas no estaban aquí cuando Jimmy fue atacado. Si tienes un arma como una navaja y la mueves de un lado a otro, el arma va a desprender sangre. Y este no era un patrón de desprendimiento, era un patrón de gotas que estaban adentro de la bota, que era más consistente con alguien
a quien le corrió sangre por las piernas hacia las botas. Esa sangre podría ser de Jimmy o del asesino en caso de que se haya cortado. Se ven muy grandes para los pies de Jimmy. Mejor las enviamos para analizarlas. También me gustaría analizar esta navaja en el laboratorio. De acuerdo. En ese momento solo sabía una cosa, y era que quien haya matado a Jimmy había dejado la escena cubierta de sangre. Era momento de llevar a Jimmy al laboratorio para verlo más de cerca. Mientras Graham se prepara para llevar el cuerpo de Jimmy a la morgue a examinarlo, la noticia de su muerte se extiende rápidamente con las personas que lo conocían mejor. La familia de Jimmy en Carolina del Sur. Esa mañana estaba yo acostada con mi hijo menor, Brian. Él seguía dormido y escuché el teléfono. Habla Rebecca. Era un policía. Me dijo que tenía una noticia. ¿Jimmy? ¿Qué? ¿Cómo que murió? ¿Cómo sabe que es él? ¿Qué pasa, mamá? ¿Está bien? ¿Qué pasa? No puede ser. Oh, no. Mi bebé. Me rompí en pedazos. Me rompí en pedazos al saber que mi hijo había muerto. Me dolió mucho. Nunca lo superaría. Nunca he perdido a un hijo, pero imagino a esta madre que había visto a su hijo irse de Carolina del Sur a los 18 años. Primero a Nueva York y después a finalmente llegar a Harrisburg. Y quien también iba de visita a casa era su hijo mayor. Trataba de volver a animar a sus otros hermanos en la familia a triunfar y llevar vidas productivas. Así que estoy seguro de que las dudas, el desear haber podido estar allí, desear haber podido hacer algo, se intensificaron por la distancia. Jimmy pasó sus últimos momentos lejos del pequeño pueblo de Somerton, Carolina del Sur, donde Rebecca lo crió junto a 5 hermanos. Jimmy era un joven muy tranquilo, con espíritu libre. Siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos, ya que era el mayor. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué preparaste, Jimmy? Aprendió a cocinar porque yo trabajaba en el campo. Le gustaba estar en la cocina. ¿Es tu favorito? ¡Sí! Frijoles al horno, arroz con salchicha. Creo que ese era mi plato favorito cuando cocinaba. Era algo simple, pero era muy rico. Tony, tú y Ramos pueden servirse. Después de la preparatoria, Jimmy decide convertir su pasatiempo en carrera como chef en la ciudad de Nueva York. ¡Saquen estas órdenes! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Rápido! Jimmy, ese pollo necesita un poco más de salsa. Uy, chef. Rápido, hermano. Él quería llegar al punto de tener su propio restaurante. Después de 20 años trabajando para otras personas, Jimmy se muda a Harrisburg a vivir con su prima Linda y su familia para perseguir su sueño. En lugar de eso, su vida terminaría trágicamente. Cuando asesinaron a mi hermano, nosotros queríamos que alguien pagara. No teníamos idea de quién lo había hecho y fue muy, muy duro. Para darle a su familia la respuesta que merece, Graham comienza la conversación con el cuerpo de Jimmy en la morgue. La víctima, Jimmy Felder, afroamericano, 38 años, 1,78, 68 kilos, esbelto.
Y de pronto, algo llama la atención de Graham. Es un patrón de transferencia. No podría habérselo hecho solo. Tuvo que haberlo hecho alguien más. El patrón de transferencia era consistente con que alguien tuviera contacto con su espalda, que ya tenía sangre encima. Graham se concentra en las heridas más obvias de Jimmy, los cortes en el cuello. La herida al frente del cuello mide 36 centímetros. Parecen 1, 2, 3 bordes diferentes, tal vez más. Las heridas eran tantas que atravesaron los músculos principales que sostienen la cabeza en posición recta y permiten que gire de un lado a otro. ¿Ese es el hueso ioides? Sí, ese es. Está totalmente separado del músculo que lo rodea. Las heridas en la garganta de Jimmy llegaban hasta la espina dorsal. Claramente se trataba de un intento de decapitar a la persona. Espera. ¿Crees que sea parte de la navaja? Graham compara el pedazo de plástico amarillo con el arma que encontró en la escena. Eso es el arma homicida. No es nada típica. Sospechaba que el arma estaba en el ático esa noche y simplemente la tomaron. ¿Entonces fue un crimen pasional? Pues tenemos un arma de oportunidad y hay varios cortes en la garganta. A juzgar por eso, yo diría que sí, eso parece. Estaba claro que no se planeó el ataque y no fue metódico al realizarse. Fue un acto de ira. Mientras tanto, los investigadores continúan procesando la escena e interrogando a los más cercanos a Jimmy, las personas con las que vivía. Muy bien, Linda. La historia desde el principio. De acuerdo. Bueno, trabajé casi todo el día. Llegué a casa como a las 6 y cuando volví, Jamal, Jimmy y Ronald estaban en el patio trasero. Después de salir de trabajar, Linda decidió prepararse una cena en la parte de atrás. Los tres hombres bebían cerveza. Era algo muy normal los fines de semana. Bueno, es todo lo que puedo aguantar hoy. Fue una semana pesada. ¿Estás seguro? Sí, estoy bueno. No le dieron ganas de comer abajo, así que le preparé un plato y lo subió a su habitación. ¿Y los demás? Jamal y Ronald, estoy segura de que salieron después de eso. ¿Y usted? Limpié Linda la cocina. dijo que limpió la cocina y se fue a su habitación como a las 11 de la noche. Linda se quedó dormida hasta varias horas después. Mi primo Ronald me movió para despertarme. Me decía que Jimmy estaba cubierto de sangre. Así que fui corriendo. Y cuando vi a Jimmy, fue justo como él dijo. Sé que es duro, Linda. Le ayudaremos. ¿Ronald era el que tenía sangre en la camiseta? Sí. Todavía está en la sala de estar. Ronald encontró el cuerpo, así que era muy importante hablar con él. Ronald, te vamos a hacer unas preguntas. No puedo sacarlo de la mente. ¿De qué hablas? De verlo ahí tirado, encima de toda la sangre. Ronald no vivía con Linda, él vivía con un amigo suyo, pero de vez en cuando se quedaba en casa de Linda. Eran primos muy cercanos, salían juntos regularmente, se llevaban bien. Salí a beber toda la noche y se me ocurrió quedarme con Linda. ¿Y la sangre en tu camiseta? Traté de salvarlo. Pensé que podría revivirlo, resucitarlo, pero no respiraba. Lo siento, Ronald. Sé que esto es duro. Pero necesitamos llevarnos esa camiseta para analizarla. ¿Tienes un cambio de ropa? Tengo algo aquí por si acaso. Dinos dónde estuviste anoche.
claro. Ronald dijo que salió a trabajar y que él y Jimmy estuvieron bebiendo en el patio trasero. Después de un rato, él se fue a casa de otra chica y continuó bebiendo allí. Su amiga se llama Mona. Los oficiales le piden a Ronald la información de Mona y descubren que en realidad sí estaba en su casa esa noche. ¿No dejaste un par de botas en la habitación de Jimmy? No, señor, solo tengo estas. Antes de que te vayas, ¿nos puedes decir qué persona podría estar enojada con Jimmy? Alguien que tuviera acceso a la casa. No conozco a nadie que no quisiera mi primo. Pero en cuanto al acceso, no sé, solo seríamos Jimmy, Jamal, Linda y yo. Oigan, ¿saben con quién deberían hablar? Kevin. ¿Lo conocen? El hijo de Linda. Tal vez él vio algo. Su habitación está justo ahí. Tenía 15 años, vivía en el segundo piso y su habitación tenía el único acceso al ático donde Jimmy vivía. Pudo haber visto a alguien llegar e irse. Pudo haber escuchado algo. Era un joven bastante grande. Él podría haber sido el culpable. Teníamos que verlo desde todos los ángulos. Hijo, tenemos que hablar. Aunque es raro, no es imposible que un adolescente mate. Y existía la probabilidad de que el atacante fuera una persona muy cercana a él. Tal vez que viviera a una puerta de distancia. Los cortes profundos en la garganta de Jimmy Felder le indican a Graham Hedrick, forense del condado de Dauphin, y a los investigadores de Harrisburg que el asesino era muy cercano a él. Y Kevin Richardson, de 15 años, vivía a solo una escalera de distancia. La habitación de Kevin era el único acceso al área del ático. Jimmy estaba justo sobre esa habitación. Tenían que averiguar qué sabía o qué había hecho. De acuerdo, Kevin. ¿Puedes decirme qué pasó hace rato? ¿A qué hora llegaste a casa de la escuela? Eran como las 3:30. Regresó a casa y vio caricaturas, hizo su tarea, comió en su habitación y mientras veía la televisión como a las 8, vio a Jimmy subir a su habitación. Iba subiendo con un plato. ¿Saliste de tu habitación después de eso? Sí, señor. Una vez, como a las 8:30, para lavarme la cara y prepararme para dormir. Y no puedo creer que pasara justo entonces. Después de unos minutos con Kevin, los investigadores consideran improbable la culpabilidad del adolescente. Hay adolescentes que matan, pero generalmente tienen una historia de violencia en ascenso. Nada de eso existía con Kevin. Aún así, la localización de su habitación lo hace un testigo valioso. ¿No escuchaste que pasara algo arriba alrededor de la medianoche? No, señor. Estaba dormido. Casi nunca escucho nada de lo que pasa arriba. ¿Viste a alguien subir, además de Jimmy? Kevin le dijo a los investigadores que no había visto a nadie más subir después de las 8. Pero sí vio a 2 hombres bajar alrededor de las 10 p.m. ¿Quiénes eran? Eran Ronald y Jamal, el amigo de mi mamá y Jimmy. Gracias, Kevin. Puedes regresar a la sala si es lo que quieres. Jamal es el que estaba en la sala, ¿cierto? Es un hombre grande. Mientras los investigadores se dirigen a hablar con su última persona de interés, Graham trabaja duro con Jimmy en la morgue. La cara de Jimmy estaba cubierta con múltiples patrones de sangre, y entre esos patrones y transferencias había heridas más profundas. Hay varias abrasiones grandes alrededor de los ojos y la mandíbula. Los labios están muy hinchados e inflamados. ¿Crees que lo hayan golpeado? Debo ver adentro de la piel para saberlo. Las abrasiones estaban encima de los hematomas o moretones. Eso significaba traumatismo contundente. ¿Entonces el atacante sí lo golpeó? Sí, y por la forma poligonal de los moretones, yo diría que lo golpearon con el puño varias veces. De pronto, Graham nota algo extraño en los ojos de Jimmy. ¿Qué ves? Puntos rojos, hemorragias petequiales. Una hemorragia petequial ocurre cuando el cuerpo se corta de oxígeno de forma inmediata, ya sea por asfixia o estrangulación.
¿Pudo haber pasado cuando le cortaron la tráquea? No, la hemorragia petequial es debida a un aumento en la presión sanguínea por una vía respiratoria bloqueada. Y cuando le cortaron la garganta a Jimmy, los capilares perdieron presión. Exacto. Entonces lo estrangularon, lo golpearon y también lo cortaron. Es muy extremo. ¿Sabemos en qué orden? Noté que hubo una confrontación sin armas al principio. Esa fue la primera parte del ataque. Una de las razones por las que supe eso es que para que un golpe se inflame, necesita haber sistema circulatorio. El asesino no pudo haber cortado a Jimmy primero y después provocar la hinchazón en la cara así. Como fue un ataque, tengo la duda de qué clase de heridas defensivas tiene. Parece que solo estos 2 cortes en las manos. No hay abrasiones. Solo pudo levantar las manos para defenderse al final del ataque. Debió estar completamente dominado. Con unos 78 y 68 kilos, Jimmy no era un hombre grande, pero era fuerte, era ágil. Eso hizo que me preguntara, ¿por qué Jimmy no peleó más? ¿O el atacante era más grande? ¿O algo más? Provocó la incapacidad para que pudiera defenderse. Causa de muerte, múltiples puñaladas en el cuello. Tipo de muerte, homicidio. Lo que me impresionó mucho en el momento fue la brutalidad del ataque. Fue golpeado, fue estrangulado y después casi decapitado. La persona que asesinó a Jimmy era fuerte y estaba llena de ira. Pero la pregunta era, ¿por qué? Conforme Graham continúa su conversación con Jimmy en el laboratorio, la familia se prepara para uno de los días más difíciles de su vida. Todo va a estar bien. Sé que ahora no es así, pero lo estará. Lo prometo. No puedo dejar de pensar en todas las cosas que todavía tenemos que hacer. Todos los arreglos. Mientras planeaba su funeral, también estaba planeando mi boda. No te preocupes, mamá. Le daremos el día que merece. Se suponía que iba a usar su mejor traje para tu boda. No para estar encerrado en una caja. No puedo describirlo. Fue un mal momento. Un mal momento. Alguien le quitó la vida a mi hijo. Le quitaron la vida por nada. Mientras tanto, los investigadores siguen su última pista. El compañero de casa de Jimmy y Linda, Jamal. Jamal fue una de las últimas personas en ver a Jimmy con vida. Y también era la única persona presente en la casa con la que no habían hablado. Oficiales, ¿tiene un minuto? El cuerpo de Jimmy me dijo que quien lo había matado era capaz de someterlo por completo. Me preguntaba cuándo me hablarían. Y Jamal George sin duda coincidía con esa descripción. En el homicidio de Jimmy Felder, el forense del condado de Dauphin, Graham Headley, y los detectives de Harrisburg tienen en la mira a un nuevo hombre. El compañero de casa de Jimmy y Linda, Jamal George. Jamal era un hombre muy grande. Tenía acceso a la casa de Linda. Tal vez él y Jimmy habían tenido un altercado en algún momento del día. Empecemos desde el principio, Jamal. Ayer por la tarde, ¿dónde estaba? Salí con Jimmy y Ronald. Estábamos relajándonos. Fue una semana difícil. Como Ronald le dijo a los investigadores, Jamal dijo que Jimmy decidió quedarse en casa y después
Alrededor de las 10 de la noche, Ronald y Jamal fueron a casa de una amiga, Mona, para seguir con la fiesta. Seguro se sentía cansado. Habíamos bebido un rato. ¿Qué hora era? 11:30 tal vez. Dejamos a Mona. Regresamos con Linda. Ronnie dijo que quería irse a la cama. Yo no estaba cansado, así que me fui a los bares. El homicidio fue alrededor de las 12 de la noche. Eso le daba a Ronald la oportunidad de irse a casa de Mona y volver para cometer el asesinato. También era posible que fuera Jamal. Él fue una de las últimas personas en ver a Jimmy vivo y era la única persona que no estaba cuando descubrieron el cuerpo. Está claro que uno de estos hombres está mintiendo. Las coartadas de Jamal y Ronald dependían del testimonio de Mona. Ella podía darnos información de cuando Ronald y Jamal se fueron de su casa, y eso sería suficiente como coartada. Una última cosa. ¿Le molesta si vemos sus zapatos? Mientras los investigadores están más cerca de atrapar al asesino de Jimmy, su familia se reúne para despedirse. El día de su funeral fue un día soleado y cálido. Claro que el ánimo de todos estaba bajo y todos recordábamos que ese día era solo para asegurarnos que mamá estuviera bien. Muchos amaban a tu hermano. Muchas personas. Recuerdo fragmentos, no todo. En ese momento, solo pensaba en el hijo que perdí. No sé cómo voy a superar esto. Después del funeral, fue muy difícil poder consolar a nuestra madre. Vamos, mamá. Tenemos que irnos. Tuvimos que estar con ella incluso semanas después de que él murió. En el laboratorio, Graham estudia fotografías de la autopsia y la escena del crimen, con la esperanza de poder señalar al asesino de Jimmy. Aquí el reporte toxicológico. ¿Hay novedades? Parece que Jimmy tenía mucho alcohol en la sangre. Jimmy tenía un nivel de alcohol en la sangre de .19. Para la mayoría de la gente es un nivel muy alto de alcohol en la sangre y podría causar cierta dificultad para caminar o estar parado. De pronto, Graham tiene una idea. Veamos algo. Eso, justo eso. ¿Chorro arterial? Uno de los puntos interesantes del análisis de los patrones de sangre es que no vi ningún patrón mayor a 76 centímetros, lo que colocaría el cuello de Jimmy a no más de 76 centímetros del piso. Qué raro que el atacante lo apuñalara tan cerca del piso. Tal vez no. La herida en el cuello. Veo muchos bordes. Más del lado izquierdo que del derecho. Un poco más profundos del lado izquierdo. Como una persona zurda lo haría. O uno diestro. Mira el borde de la herida. Vi la marca de la herida debajo de la piel y el filo iba en dirección descendente. Eso me indicó que la persona estaba atrás de la víctima. Eso tiene sentido, dado el patrón de transferencia de la espalda. Y debido a que el cuello de Jimmy nunca estuvo tan lejos del piso en su punto más alto, me da la impresión de que el atacante estaba montado sobre él mientras se arrastraba para escapar. Pero no había abrasiones que sugirieran que lo derribaran. Pues no tuvieron que hacerlo. Jimmy fue atacado mientras estaba boca abajo en el colchón. Y muy ebrio para pelear.
Exacto. Seguramente estaba despertando y debido al alto nivel de alcohol en su sangre, es muy factible que una persona de tamaño promedio pudiera infligir esas heridas. La teoría de Graham le dice algo más del homicidio. Eso explica por qué Kevin nunca escuchó el ataque. A Jimmy no lo derribaron. Probablemente lo golpearon mientras dormía. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, estaban estrangulándolo. Y después, cuando le cortaron la garganta, no tenía la capacidad de hablar ni nada. Mientras Graham continúa con los descubrimientos en el laboratorio, los investigadores buscan a la amiga de Jamal y Ronald, Mona. Hola, Mona. Necesitamos hablar sobre la noche en que Jimmy Felder fue asesinado. Tenemos entendido que tuviste visitas. Así es. Los investigadores esperaban que la conversación con Mona les dijera qué hombre estaba diciendo la verdad y qué hombre era un asesino. Con dos historias muy diferentes de los últimos hombres en ver con vida a Jimmy Felder, el forense del condado de Dauphin, Graham Hedrick, y los investigadores de Harrisburg no saben a quién creerle. De acuerdo con Jamal, Ronald estaba en casa de Linda en el momento del homicidio, mientras Ronald aseguraba que estuvo en casa de Mona toda la noche. Los investigadores esperan que Mona sea la clave de la verdad. Bueno, pues ellos dos vinieron un poco después de las 10 y nos tomamos unos tragos. Nos dijo que Ronald estuvo aquí hasta las 2 a.m. Así es. Cuando volvió se quedó hasta esa hora. ¿Volvió? Dijo que Ronald se fue como a las 11:30 y como a la 1 de la mañana, Ronald volvió. Ella le dijo que se fuera como a la 1:30. Creo que fue a casa a cambiarse. Dijo que Ronald llegó primero con el uniforme de un restaurante. Cuando regresó, se había cambiado de ropa. Ya que tienen la declaración de Mona, los investigadores regresan a la estación para revisar bien el archivo de Ronald y pronto descubren que el primo de Jimmy tiene un pasado. Ronald tenía un historial criminal en Carolina del Sur. Los cargos eran por agresión y por violencia también. Sin embargo, los investigadores saben que necesitan más evidencia física para arrestarlo por el homicidio de Jimmy y no tardan mucho en encontrarla. La prima de Ronald aceptó que las botas le pertenecían a Ronald. Y después de una exhaustiva búsqueda en la casa de Linda, descubren el uniforme de restaurante que Ronald ocultó en una esquina de la habitación. Lo analizaron y encontraron la sangre de la víctima. Después de unir la evidencia, lo arrestamos con esa orden. Pero antes de que los investigadores acusen oficialmente a Ronald por el homicidio de su primo, hablan con él una vez más con la esperanza de que confiese. Ronald, veamos si aprovechaste el tiempo para pensar en la historia que nos contaste. Es lo que le dije, señor. Yo solo lo encontré así. Si lo encontraste ahí, ¿y cómo fue que llegó su sangre a tu ropa? Fue de la otra noche, viejo. Yo no lo sé. Sabíamos que no era sincero. No era sincero en absoluto. Sin embargo, Ronald se rehúsa a hablar. Así que los investigadores deciden esperar. Teníamos una orden de detención para Ronald porque alguien de Carolina del Sur iba a venir por él. Lo transportamos a la prisión del condado de Dauphin. Pero antes de irnos le dije, si quieres hablar conmigo, aquí está mi tarjeta. La estrategia funciona. 3 días después, Ronald le dice a los investigadores que está listo para hablar. De acuerdo, adelante. Y tan pronto como empieza a hablar, Ronald revela un motivo. He tenido problemas con las drogas, ¿entienden? Ronald tenía una personalidad adictiva y en los meses anteriores, la adicción había empezado a controlarlo. Y tenía una gran deuda con traficantes. Jimmy quería ayudar a su primo. Y Jimmy me había dado efectivo. Pero el día anterior al homicidio, Jimmy había confrontado a Ronald. Jimmy le había pedido su dinero a Ronald y tuvieron una discusión. Por favor, amigo. ¿Hablas en serio? Oye, yo no puedo ser tu ayuda siempre. Pero somos familia. Lo sé, Ronald. Por eso hago esto.
pero no puede seguir por este camino. Los adictos alteran su cerebro y su sistema de pensamiento durante el proceso de adicción y afecta a áreas del cerebro como el sistema límbico que controla las emociones. Que Jimmy se atreviera a retirarle su apoyo desencadenaría demasiada ira. ¿Quieres saber lo que quiero, Jimmy? No tienes idea de lo que quiero. Actúas como si no recordaras nada. Así que aunque Ronald estaba tomándose unas cervezas con Jimmy el día del homicidio, seguía sintiendo un resentimiento latente adentro de él. Salud, hermano. Esa noche no podía dejar de pensar en eso. Volví a la casa y subí a las escaleras hacia la habitación de Jimmy y sentí como que mi cerebro estallaba. Sentía que si no sacaba todo en mi interior iba a morir, que realmente iba a morir de enojo. Solo 2 personas saben lo que pasó esa noche. Rayos. Pero el cuerpo de Jimmy me dijo que Ronald fue y empezó a golpear a Jimmy en la cara. Creo que Jimmy tal vez trató de gritar, pero en ese momento Ronald lo estranguló. Después, de alguna forma, empezó a tratar de liberarse de las manos de Ronald. En ese momento, Ronald lo sometió y empezó a cortarle la garganta. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, Ronald supo que tenía que cubrir sus pasos. Se limpió, se cambió de ropa y se fue. Él me cuidaba. Sabía que no podía pagarle ese dinero. La declaración de Ronald y la evidencia forense en su contra son suficientes para acusarlo del homicidio de Jimmy Felder. Cuando nos enteramos de quién lo había hecho, estábamos furiosos. Ronald traicionó a todos los que lo conocían. Me hizo sentir mucho mejor saber que está donde merece. Porque Dios sabe lo que es mejor. Él sabe lo que hace. Lo único que puedo hacer ahora es ir a ponerle flores y hablar con él. El hecho en sí de que Ronald matara a Jimmy, su sangre, su primo, parece muy frío y calculado. Desechó a su familia, el valor de la vida humana y su propio futuro. Todo por las drogas. Jimmy me dijo a mí lo que le pasó en los últimos momentos de su vida. Y espero que su familia haya podido obtener cierta paz.